¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de los analistas de la noticia a través de ICN. Denos ahí seguir a la página de ICN. También en Canal 33 nos encuentra en Tigo, Canal 45 en Claro. Y allá por ahí nos meten en cualquier otro lado, en el 121 a veces en Cable Color y también en Mayavisión 299 análogo. Pero lo importante es dele seguir. Y ahí nos ven en televisión abierta también a las 5:30 de la tarde. Hoy interesantes temas con la grata compañía de un hombre que fue buenos para unos y malos para otros, y en algún momento también fue buenos para los que fue malo y después fue malo. O sea, fue un controvertido, o sea, un hombre que generó o le generaron mucha controversia alrededor de él. Ya les vamos a contar de quién se trata. Pero sí, le preguntaba yo, ese giro que dio, primero se hizo ingeniero eléctrico y después salió con un doctorado en economía. Y yo, ¿qué combinación es esa? Y precisamente dialogábamos extra cámara de este tipo de que por qué ese giro. Y él pues nos contaba ahí la anécdota de que al final de cuentas dijo, bueno, visité el lugar, dice, el lugar de los hechos donde me tocaba trabajar, dice, ya no me pareció y de repente continuó su vida, pero pasó a ser banquero también. Pasó a ser banquero, apoyar a controlar, si no controlar también, digamos, administrar un órgano regional centroamericano, más bien extrarregional se le puede llamar, ¿no? Porque después salió a República Dominicana, luego vino Taiwán a ser socio. Bien, ya saben, ya más o menos los ubico. Se trata de don Dante Mossi, el doctor Dante Mossi. Bienvenido a su casa, ICN. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer estar aquí con usted hoy. Sí. Doctor, le hacía eso de parte de introducción porque le decía, bueno, usted estudió primero ingeniería eléctrica, y una de las ingenierías más difíciles, más complicadas. De ahí se metió a un doctorado en economía, bueno, obviamente al sacar otras cosas, ¿no? Maestría y todo, pero, y se metió a lo más difícil, a la parte, yo digo, no sé, si lo más difícil era la parte eléctrica o la parte, manejar la parte económica y la parte de financiamiento, la parte de desarrollo de proyectos, no solamente en educación, sino que de infraestructura, también en apoyos de desastres naturales, y hay una cantidad de cosas de la cual nos va a compartir esta tarde su experiencia, y ese toquecito, ese que me gustaría que me lo explicara. No, muy bien, ¿no? Yo estudié en la Universidad Autónoma de Honduras, ingeniería eléctrica. Me fascinaba las matemáticas y busqué una carrera que tuviera más matemáticas y me encantó, me fascinó. Y algo que me inquietó de la electricidad es cómo funciona. Y con los años, pues, yo fui a conocer con la universidad, con mis profesores, el cajón. Y en el último año dije, bueno, realmente no quiero hacer esto. Lo que me interesa a mí es saber cómo es posible que Honduras, un país pequeño, pobre, haya logrado convencer a un grupo de bancos de financiar un proyecto en el año 82, creo que fue, de $1,000 millones de dólares en aquel momento. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, de ahí me salió la inquietud, ¿verdad? De cómo se hace eso. Y recuerdo haberle dicho a mi papá, yo no voy a estudiar más ingeniería eléctrica. No, terminarla. No, la voy a terminar. No dejo cosas a medias. Y me comencé a buscar becas y competí por una beca Fulbright. Y competí y creo que las matemáticas de la ingeniería eléctrica fueron clave y me dieron la beca para la maestría. Fui a estudiar econometría, que es la predicción de ciclos económicos, y luego me fue bastante bien, entonces me ofrecieron el doctorado en la Universidad de Vanderbilt en desarrollo económico en finanzas públicas. Y luego pues regresé a Honduras, donde tuve múltiples trabajos, que creo que de la academia, sector estuvo privado. Con el Banco Mundial también, ¿no? Luego entré al Banco Mundial, estuve en gobierno, como 8 años creo que estuve, diferentes administraciones. Agarré el último año del presidente Reina, el gobierno del presidente Flores y una parte del presidente Maduro. Y luego entré al Banco Mundial, donde estuve 17 años, estuve en
en varios lugares, primero como economista y luego pues en misiones a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Pude ir a Ghana 3 años en Paraguay, luego volví a Washington y de Washington trabajaba con África nuevamente y viajaba muchísimo. Así que y un día pues me dio por aplicar a esto del BESIE y realmente lo miré como una oportunidad de regresar a Honduras porque sí hace falta, ¿verdad? La tierra. Y competí y gané. Y la verdad que cuando yo le informé al gobierno de Honduras que estaba compitiendo, ya fue en la segunda fase y fue una sorpresa para todos. Antes no sabíamos que estábamos compitiendo. Así que así fue como entré al BESIE y generé estos 5 años de... Y se ha convertido de un ente económico a un ente político el BESIE, doctor. Yo creo que, a ver, cuando entré al banco y yo quería prepararme para la entrevista, yo busqué información y había muy poca. Sí. Y entonces tuve que buscar por otros medios información del BESIE y comencé a darme cuenta que era un banco muy grande, pero que nadie lo sabía, porque casi no había noticias sobre lo que podía hacer. Me puse a ver los números y me di cuenta que sí se podía hacer más. Entonces, cuando yo concursé para el BESIE, algo que no me dijeron, yo nunca fui candidato favorito para ese puesto, no tenía ningún endoso de ningún presidente. Y resulta que me hacen la pregunta, díganos en 90 segundos cuál es su objetivo de aplicar a este trabajo. Entonces le dije, miren, este banco es fantástico, pero necesita reformas. Y yo necesito que ustedes me acompañen a mí en esa reforma. Si no están dispuestos a hacerlo, no pierdan su tiempo ni hagan perder mi tiempo. Yo me quedo en Washington y seguiré con mi trabajo de Banco Mundial. ¿Cuál fue la respuesta? Y mi papá me dijo, no te van a dar el trabajo de antes. Y después me di cuenta, ¿verdad? Que eso fue casualmente lo que disparó a muchos socios extrarregionales en particular. Nos gusta este tipo de persona que nos reta a nosotros también a hacer nuestra parte. Yo creo que el banco, nuevamente, ¿por qué me atrajo el banco y por qué la parte de ingeniería con la parte de economía tiene tanto que ver? Es que el BESIE ha financiado infraestructura en toda Centroamérica y lo hacía de una manera muy callada, muy limitado. Los precios eran altos, o sea, relativamente hablando, hasta las interés del BESIE eran mucho más altas que la Banco Mundial y del BID. Todavía siendo más altas, pero no tan altas, la hemos ido bajando. Pero la verdad es que al entrar yo, pues ya se había venido trabajando en cómo meter a Corea al sí. banco. Y de hecho, cuando me eligen, previo a asumir el cargo, Corea me llamó, el gobierno coreano me llamó, queremos conocerte. Yo viajé a Seúl a conocer al ministro de Finanzas de Corea. Y me preguntó Dante, me dice, quiero saber cuál es tu objetivo. Digo, quiero hacer que el BESIE sea el banco de Centroamérica para Centroamérica. Y ojalá fuera usted el socio. Entonces le digo, ¿puedo preguntarle algo también? ¿Por qué usted se une a Corea, al BESIE? Y me dice, porque yo quiero trabajar con toda Centroamérica, no con cada país. Tenemos embajadas, pero no tiene el mismo impacto. Con la región, queremos trabajar con un socio fuerte en la región. Y no podemos ver otro socio más fuerte que el BESIE. Y de ahí, pues, creo que el banco realmente subió 2 calificaciones. De A- subió 2 a AA. Y eso significa hoy. O sea, y eso subió. Así quedó. Así quedó en el 2019. O sea, estamos solamente a 1 grado por debajo de la calificación de riesgo soberana de Estados Unidos. O sea, así de buena es, o sea, la calificación del BESIE. Y obviamente muy por arriba de cualquier socio de Centroamérica. Y eso así lo dejó Dante Mossi. Sí, señor. Espero que lo mantengan y porque eso lo que hace es que baja tasas de interés a todos los países. Por ejemplo, digamos, los hospitales que se aprobaron ahora para Honduras, el hospital para Tocoa y Choluteca, tiene una tasa de interés de aproximadamente 3%. Eso hoy, en un mundo de tasa de referencia es 5% a nivel mundial de la Reserva Federal de Estados Unidos, tener ese tipo de financiamiento, ni Banco Mundial lo da. Entonces creo yo que esos son los logros importantes, financiar al menor costo posible a los países. Ahora bien, ¿qué grado de influencia tiene el hecho de ser hondureño y poder influir en proyectos para el país de origen de la persona? Porque ahora hubo una elección, ¿no?, en la cual no salió favorecido, no sé si la reelección o tenía un candidato el gobierno que era el doctor Hugo Noé Pino,
Pero ¿qué tan influyente es el presidente del banco para llevar proyectos a su país? No, influye mucho. Le explico cómo funciona el BESIE. Los países solicitan proyectos, los equipos técnicos buscan la factibilidad social y económica del proyecto, y es el presidente quien lo lleva al directorio y lo defiende. Y le voy a dar un ejemplo con los hospitales. Estaban los equipos que son de toda Centroamérica y están diciendo, es que en Tocoa el hospital se va a inundar porque no hay tierra, ¿cómo se llama? No inundable. La tierra que nos ha dado Copeco dijo que era inundable. Digo, ¿ustedes conocen Tocoa, verdad? Entonces no sé quién no conoce Tocoa, pero Tocoa es un valle pluvial, ¿verdad? Que ahí llueve y se inunda todo. Así es. Entonces digo, perdónenme, aquí tenemos que invertir un poco más en hacer una infraestructura que sea resiliente a las llenas del río Aguán. O sea, porque si queremos es diferente completamente. O sea, un hospital no inundable, vamos a tener que hacerlo en Ceiba, Leo, porque es donde el río Aguán no llega, Leo, cuando crece. Entonces, yo vi caras así como, ¿y de qué está hablando? Y eso es lo bueno de conocer el país. Entonces, sí, Honduras pierde esa ventaja competitiva que tenemos, porque al final el BESIE tiene un capital limitado y los países compiten por el financiamiento de esos proyectos. Y hay cuotas, o sea, tampoco es que el presidente costarricense va a sesgar que haya más proyectos en Costa Rica. No, simplemente facilita más, ¿verdad? Que los proyectos del país de donde él es o ella entren pues a ser discutidos, porque obviamente puede enriquecer la discusión con el conocimiento que tiene del país. Entonces, en el caso de Honduras, yo realmente me sentí muy acompañado. Yo la primera vez que fui a visitar a la ministra de Hacienda, en aquel entonces Rocío Tábora, para mi sorpresa, llevé al gerente de Honduras a conocer a la ministra, a platicar con la ministra, y me dice, es la primera vez que yo converso con la ministra. Digo, ¿cómo hacen negocio ustedes si no hablan con la ministra de Finanzas del país? Y entonces ahí me di cuenta que el BESIE realmente era como un niño como mimado, ¿verdad? De que está acostumbrado a que los países lleguen a pedirle. Digo, no, eso no funciona así. Un banco de desarrollo, somos un banco público al servicio del pueblo. Entonces tenemos que ir a ver al ministro de Finanzas y decirle, mire, ministro, ¿cómo le ayudamos? ¿Cuál es su problema? Y veamos de qué manera lo podemos ayudar. Entonces yo cambié esa mística de trabajo y fuimos a ver a los diferentes ministros y como me decía un jefe de comunicaciones, con el valor agregado que me daban un upgrade. Me subían de la visita y terminaba viendo presidentes. Nunca fue mi rol ver presidentes, pero terminé viendo a todos los presidentes de la región. Y precisamente por eso, incluso hubo grandes titulares en su momento, dice, la caída de Dante Mossi, el banquero que ayudaba a la dictadura de Daniel Ortega, a Juan Orlando Hernández y a Nayib Bukele. Al retorno. Bien, continuamos este diálogo esta tarde con el doctor Dante Mossi, expresidente ejecutivo del BESIE. Antes de irnos a la pausa, algunos medios titularon la caída de Dante Mossi, el banquero que ayudaba a Daniel Ortega, a Nayib Bukele y a Juan Orlando Hernández. ¿Realmente se puede dar un calificativo que ayudaba a Nicaragua, que ayudaba a El Salvador y ayudaba a Honduras? ¿O es que realmente había un interés personal o particular para ayudar a la figura presidencial o al país como tal, doctor? No, de acuerdo. El BESIE hay que recordar, es un banco, es una cooperativa de países, donde los países centroamericanos son dueños de 10.6% del banco. O sea, y una de las frases que traté de... ¿Y eso es equivalente a cuánto ya traducido? Son como $600 millones de capital por país. O sea, no es una cantidad trivial, es una cantidad bastante seria. Pero además de esto, ¿verdad? Yo les digo, este banco es de ustedes. O sea, las utilidades que el banco genera se capitalizan, entonces el banco va creciendo.
si le piden prestado al BCE. O sea, hay una ventaja, ¿verdad? Entonces, algo que hablé con los presidentes, este es su banco. Y ellos cambiaron los discursos cuando decían, nuestro banco, el BCE, está financiando esta carretera. Nuestro banco está financiando este hospital. Entonces, sí, el discurso, el nivel del discurso cambió mucho. O sea, mi aspiración inicial era hablar con ministros de Hacienda. Y como le comentaba, fui como empujado a hablar con presidentes, no porque yo lo buscaba, sino porque los mismos ministros de Hacienda, Dante, tienes que contarle a mi presidente lo que podés hacer por el país. Yo conocí, por ejemplo, quiero comentar, cuando yo fui electo, como le comentaba, yo era el candidato menos probable a ser el presidente del BCE. Y fue una tercería. Entonces, había una competencia muy fuerte entre El Salvador y Nicaragua. Honduras venía de 10 años de un presidente hondureño, ¿verdad? Entonces era improbable que iba a ser otro hondureño. Pero al final, esto me lo dijo un director por España, me dice, hubo una pelea y dijeron, miren, ¿saben qué? Vámonos por talento y escojamos al mejor, y es el de Honduras. Entonces ahí comenzó una negociación de presidentes. Yo estaba en una sala privada y yo recuerdo que sonó mi teléfono. Y me llamó el presidente Juan Orlando Hernández y me dice, Dante, felicidades, usted ha sido seleccionado. No lo dije, pero se lo estoy diciendo yo como presidente, gracias al apoyo de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua y de Dominicana, usted fue electo presidente. Y es de Nicaragua, ¿no? No, Nicaragua no apoyó. No, Nicaragua declinó, o sea, apoyar su candidato. Al final todo se fue por unanimidad prácticamente. Pues. No por unanimidad, pero por un buen número o sea, con 4 países fundadores el asunto se va. Y España también apoyó muy fuertemente. Entonces, pero lo que quiero comentarle de esto es que en ese apoyo político, ¿verdad? Realmente en mi caso no existió. Entonces, claro, al momento de la elección, de presentarse usted y en 90 segundos decir por qué, cuál era su aspiración dentro del banco, pues hasta ahí en ese momento no había la influencia política. Para nada. Y entonces cuando comienzo a hablar con los presidentes, como le comentaba, le voy a decir cómo puedo ayudarle, cuál es el reto. Entonces, por ejemplo, con El Salvador, don Nayib Bukele, él tenía 2 problemas graves. Tenía una asamblea que no le aprobaba los préstamos y tenía un bono que se le vencía muy grande. ¿Qué hizo el BCE? El BCE comenzó a apoyar al gobierno dirigido por el presidente Bukele en ayudarle en resolver sus problemas. Entonces se hicieron préstamos no soberanos que no requieren de aprobación de la asamblea en El Salvador. Y también, luego que la asamblea cambió, pues ya se pudo hacer apoyos más soberanos, más baratos. Pero igual, el apoyo a El Salvador, que fue el país que más apoyo recibió del BCE en mi periodo, solo este año se recibieron casi como en desembolsos inmediatos, $450 millones en enero. Y eso le ayudó al gobierno a poder enfrentar un bono de $800 millones que se le venció a finales de enero y lo pagó. Y fue un gran éxito. O sea, todo el mundo creía que El Salvador iba a entrar en un default, o sea, a dejar de pagar su deuda, que no lo hizo. Y eso fue el BCE. Pero también está Nicaragua. Nicaragua, presidente Ortega, igual nunca fue mi intención hablar con el presidente Ortega, pero él me dijo, Dante, mi objetivo es, este país tiene que llegar con servicios públicos a todos los nicaragüenses. ¿Por qué fue criticado tanto por el apoyo que se le dio porque aquí hubo a Daniel Ortega? ¿Se igual expuso usted demasiado ante medios o qué fue lo que pasó? Vamos a ver, yo creo que lo importante es Nicaragua, como Honduras, como El Salvador, como Guatemala, como Costa Rica, tienen derecho a una cuota de cerca de $800 millones por año. O sea, lo usen o no lo usen es asunto de cada país. En el caso de Nicaragua, obviamente Nicaragua estaba sujeto de muchas sanciones por Estados Unidos en particular. Y violación de derechos humanos. Exacto, y se limitaron una serie de préstamos de BID, Banco Mundial, inclusive el Fondo Monetario, pero no dejaron de prestarle. Esto es una cosa que siempre me gusta resaltar. No es que el Banco Centroamericano vino solito, aquí te estoy prestando plata. No, se bajó mucho el nivel de los otros bancos y entonces el BCE tomó mucho de ese espacio. Pero igual lo hicimos en El Salvador. El Salvador le pasó exactamente lo mismo. Aprovechó para poner la cartera. Pues sí, pues claro. Entonces, pero al final los proyectos, o sea, y esto es algo bien importante, el BCE no le presta a Daniel Ortega.
o no le presta a Juan Orlando Hernández. El BCE le presta al Estado de Nicaragua, al Estado de Honduras. ¿Para quién? Para el pueblo de su país. O sea, ¿qué financiamos en Nicaragua? Hospitales, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos. En Honduras, alimentación, vacunas, hospitales en Honduras, la tarjeta de identidad en Honduras. En el momento que se requería una nueva tarjeta de identidad, el BCE creo que algo así como 4 meses, dimos un apoyo como de $80 millones junto a donaciones de la Unión Europea para generar la tarjeta de identidad de Honduras a tiempo para las elecciones. Entonces el BCE, ¿verdad?, se convirtió en ese banco flexible que podía, nuevamente, le decía a los países, ¿cómo les ayudo? No crean que yo soy la mamá de Tarzán, ¿verdad?, que sé todo, pero díganos cómo podemos ayudar. Entonces, para el caso, vino el COVID, que yo creo que fue una de las tragedias más grandes que me tocó enfrentar, y yo participé en la reunión de presidentes, y ahí estaba el presidente Ortega, el presidente Juan Orlando Hernández. Y por ahí también el COVID también lo agarró usted personalmente. También, así que estoy vivo por gracia divina, definitivamente, y en ese proceso de apoyar a los países, recuerdo que hablamos con expertos, ahí conocí a Marilena Botassi, ¿qué podemos hacer para preparar a los países ante este COVID? Entonces, me acuerdo que Marilena Botassi, entre otros, nos dijo, aseguren financiamiento para los países para que cuando salga la vacuna sean los primeros, porque es terrible, pero es mercantil. El que tenga dinero va a comprar. Y en efecto, los grandes países fueron los que compraron primero, Europa, Estados Unidos, sí. Y luego de Centroamérica, el primer país en pedir financiamiento fue Costa Rica, y fue el primer país en poder comprar la vacuna Pfizer en su momento. Y vino, ¿verdad?, contrario a la rusa, ¿verdad?, que solo venía una parte, y eso sucedió en todos los países, o la China, ¿verdad?, que nada más era por amistad, ¿verdad?, si había relación diplomática o no, pero igual tampoco era que venía lo que uno quería. Entonces, nuevamente, el BCE trabaja para los países miembros, le guste o no a la opinión pública, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso generó, y algo que quiero agregar, algo que logré mucho apoyo a la entrada de mí al banco, dije, vamos a publicar todo. Todas las aprobaciones tienen que ser públicas. Esto es un banco público, o sea, en el sentido de que el dinero del BCE viene de los aportes suyos y míos, de los impuestos que nosotros pagamos en nuestros países y que los países nos ponen como aporte. O sea, que el dinero, al final del BCE, vamos a mercados de capital a buscar fondos, pero estos dineros son públicos. Entonces, ¿cree que eso le haya generado algún problema? El hecho de querer publicar todo esto. Asimismo, dicen que la mejor defensa, ¿verdad?, es la ofensiva. Y yo dije, yo voy a publicar todo, la transparencia, voy a acercarme a los medios. Y claro, esto generó, ¿verdad?, como dicen, me dijo un funcionario del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, generaste como el azúcar que atrae las moscas, me dice. Entonces, o sea, se expuso más. Se dio a conocer realmente el tamaño relevante que tiene el BCE. Pero se lo digo, yo creo que eso es bueno para el banco. O sea, y yo espero que mi sucesora, que ya lo dijo, que va a defender mucho la transparencia, la rendición de cuentas, sepa que el hablar con los medios, yo no tengo ninguna ambición política, ni en Honduras, ni en ningún país de Centroamérica, ni regional, ¿verdad?, para nada. Aunque le cuento que me han dicho que si voy a salir de alcalde o algo, digo, no tengo ambición política, no está en mi ¿Y le han ofrecido trabajo al nuevo gobierno? No, pues no estoy interesado. No, ahora bien, hay una frase lapidaria que usted mencionó, no sé si fue en Nicaragua o en Costa Rica, que dijo que el BCE no era una instancia de derechos humanos. Así es, y que no lo somos. Ajá. Es que, mire, yo le voy a contar algo. Recuerde, trabajé 17 años en Banco Mundial y trabajé con Honduras y con Nicaragua. Resulta que el capítulo de derechos humanos es relativamente nuevo en el mundo. O sea, fue creado después de las cartas que crearon a Banco Mundial, a Fondo Monetario, incluyendo el BCE. Entonces, en nuestros estatutos no hay contemplaciones de derechos humanos, o sea, ni de Banco Mundial. Y por eso es que lo conozco también. Ahora, ¿quiere decir que nos aislamos de eso? Claro que no. O sea, pero ¿cómo lo involucramos? Esto es algo que no involucra a la presidencia del BCE, sino que involucra a la parte política del banco. Entonces, por ejemplo,
si yo soy un ciudadano de Guatemala, que yo objeto que se le preste a Daniel Ortega, eso no es un problema del presidente, eso es un problema que yo tengo que expresar mi voluntad a través del director que me representa, que el director por Guatemala en el BCE, que diga yo voto en contra de ese préstamo a Nicaragua, porque por esto y esto. O sea, pero es una decisión política. Y ahí igual sucede en Banco Mundial y en BID y en Fondo Monetario. Entonces, si usted busca, y lo invito al público a que busque en los estatutos de BID, Banco Mundial, de Fondo, de BCE, ¿dónde dice derechos humanos? No dice, en ningún lado, no dice. Pero va implícito. Va implícito, proyectos, es decir, claro, no, pues claro, es un derecho humano, acceso a salud, educación, pero hay temas que son complicados, ¿verdad? O sea, digamos el tema democrático. Eso le generó, esa frase sí le generó... Eso y muchas más. Por ejemplo, una más, o sea, es el momento porque relativa a Nicaragua, me dicen, ¿quién es el presidente de Nicaragua? Daniel Ortega. No, es que ese es un presidente... dictador, porque fue electo con... Digo, ¿sabe qué? Mi abogado me dijo que ese es el presidente electo y yo tengo que seguir con los estatutos del banco y él es el presidente ante el BCE. Y no tengo más alternativa que acatar sus solicitudes, si tienen sentido económico. Y por eso es que entonces le viene la cuestión del banquero, del dictador. El banquero que le sonríe al dictador. Que le sonríe al dictador, ajá. Yo no voy a ir con la cara enojada, soy banquero, digo, ¿cómo voy a ir con la cara enojada para que me tomen un préstamo? Pero independientemente de eso, bueno, igual les digo yo, pues ese título no solo es mío. Es también cierto el presidente del BID, el presidente del Banco Mundial y la directora gerente del Fondo Monetario, que también le presta a Nicaragua y a El Salvador. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Creo que es un título de alguna manera, como dirían en mi pueblo, ¿verdad? Al indito, es más fácil insultarlo que decirle al presidente del Banco Mundial, por ejemplo. Porque siempre se le hizo préstamos a Nicaragua. Sí. Ahora bien, para Honduras, ¿qué representó su presidencia, su paso por el Banco Centroamericano? Bueno, yo creo que varias cosas. No hay que olvidar que la sede del banco está en Tegucigalpa. Entonces, la gran mayoría de empleados son hondureños. Y por eso, ¿verdad? Hay un tema sobre... estos despidos de personal, ¿verdad? Que si son buenos o son malos, ¿verdad? O sea, yo creo que el gobierno está diciendo, miren, calma, no me esté votando mi gente, ¿verdad? O sea, porque estabilidad laboral es un banco. Pero fuera de eso, ¿verdad? Traté de hacer un mejor banco para los empleados. Mucha movilidad, todos los puestos por concurso, no importaba de qué país fueran, puede ser contratistas que querían entrar a concursar. Mucho respeto a la mujer. Lastimosamente, y yo siempre comento esto, yo encontré muy pocas mujeres en puestos ejecutivos dentro del BCE. Yo abrí eso, yo quité restricciones que francamente yo pensé que eso ya no existía. Por ejemplo, una mujer me dijo un día, pues, yo me abrí mucho a escuchar a los empleados, me dice, me están pidiendo una prueba de embarazo para entrar a este banco. Me dice, tengo 58 años y me hice una operación. ¿Para qué me van a hacer prueba de embarazo? Dice, es un absurdo, además, aunque fuera de 25. Sí, ¿y qué importa? Ya. O sea, lo que uno contrata es la cabeza, ¿verdad? Sí. De la persona. Entonces, me di cuenta que en efecto había una norma que exigía una prueba de embarazo. Si la mujer estaba embarazada, no podía ser contratada. Yo eliminé ese tipo de restricción, le quité el sabor al tema del acoso sexual, porque realmente era un banco de los años 60, 70. Ahí los directores, y hay que decirlo abiertamente, ¿verdad? O sea, trataban mal a sus empleados, y era mujer más fácil todavía, y salían impunes. Entonces, no, esto no es así. O sea, y ese tipo de reforma creó mucho malestar, ¿verdad? Porque se le puso un límite al privilegio, y no solamente de directores, estaba hablando de altos ejecutivos también. Y entonces eso generó disconformidad, pero a la vez a mí me alegra que es un banco más fuerte, y es más fuerte porque sus empleados se sienten más cómodos trabajando ahí en el BCE. Doctor, ¿qué hay de cierto? Y esto me lo va a responder después de la pausa. Que usted nombraba de dedo a los directores y que en estos momentos están siendo descabezados los directores que usted nombró, por un lado. ¿Y cuál fue el proyecto más conflictivo que manejó en Honduras? ¿Por qué? Le hago esta consulta porque inicialmente
dijeron, Dante Mossi no representa los intereses del país una vez que ganó el gobierno de la presidenta Castro. Pero vimos que después cambió completamente, hubo un giro completo de la administración Castro hacia el presidente Dante Mossi. Al retorno. Bien, continuamos con don Dante Mossi, el doctor Dante Mossi, y en relación a esas interrogantes. Ese quiebre que hubo, también quiebre digo yo, porque es una cuestión que de repente, defendiendo dictadores como Juan Orlando Hernández, decían acá, Nayib Bukele, Daniel Ortega, luego aquí alguien dijo, Dante Mossi no representa el Estado de Honduras. Pues vino la presidenta y dijo, felicitamos a Dante Mossi. Y entonces esas cosas así, no sabemos qué es lo que pasa y cuál fue el problema más conflictivo que le tocó enfrentar aquí en nuestro país, doctor. No, gracias. A ver, yo le comento, creo que la raíz de los problemas inició con un préstamo que hicimos al gobierno, al presidente Juan Orlando Hernández, de apoyo a la ANEP. 250 millones de dólares. ¿Ese fue el detonante? Ese fue el detonante. Porque ese préstamo iba a traer liquidez a la ANEP para que pudiera pagar sus cuentas a cambio de reformas políticas dentro de la ANEP. Y esas reformas nunca fueron aprobadas. Es más, el mismo gobierno, el presidente Juan Orlando Hernández, cuando manda el proyecto de decreto al Congreso, el Congreso se lo devolvió. Entonces, cuando entra la nueva administración, y sí, creo que había un poco, o sea, de alguna manera me vieron muy cercano al presidente Juan Orlando Hernández, pero digo, igual soy cercano a todo lo demás. O sea, es simplemente, como le comentaba, la cercanía a los presidentes fue un elemento no contemplado en el radar de nadie, ¿eh? Pero en todo caso, cuando el gobierno de Honduras me dice, yo quiero los 250 millones de dólares, le digo, pero no se vamos a dar porque fue un programa acordado con políticas ABC muy específicas que ustedes han dicho que no las van a seguir. Entonces no les podemos dar dinero basado en políticas que no son las suyas. Vamos a escucharlas de ustedes y se las damos. Y realmente doña Rixi Moncada, recuerdo, llegó al directorio muy molesta diciendo que el presidente me tiene bloqueado un préstamo. Digo, es que no es que la tengo bloqueada, sino es que hay una serie de requisitos para desembolsar todos estos 50 millones y no los tengo, no puedo. O sea, a mí después me van a auditar y me van a decir, usted no desembolsó algo que no debió haber desembolsado. ¿Y qué hicimos? Le digo, ¿sabe qué? Trabajemos juntos y saquemos estos 10 factores, ¿verdad? De su política de gobierno que el banco crea y apoyamos. Y en efecto, eso fue lo que hicimos. Y realmente yo quiero reconocer, ¿verdad?, que fue una labor de convencimiento, de tal manera que la señora ministra de Finanzas, ¿verdad?, luego de llegar al directorio y decir, mire, acusar, ¿verdad?, este señor me está bloqueando este financiamiento, en 2 asambleas se convirtió en una defensora del banco, de mía, ¿verdad? Sí. Como yo mencioné, yo tuve 2 intentos de golpe de Estado y ella salió realmente, y usé la frase, yo sé que se hizo famosa, pero es que la verdad que así la sentí yo, le digo, ella salió como una leona a defenderme. Entonces alguien dijo, sí, y Dante es el cachorro de ella. Y entonces, pero eso lo que demuestra es que le demostramos al gobierno, el BCE no atiende a la persona, atiende a los países. Entonces, cuando la señora presidenta dice, yo quiero financiar una red hospitalaria, ¿quién fue el primero? El BCE. ¿Qué hospitales va a inaugurar la señora presidenta? Va a ser los que el BCE está financiando, porque nos movemos más rápido. Le propusimos financiar las represas cuando ella lo anunció y nos tomó la palabra y de hecho ya están los diseños se están haciendo los diseños de la represa de Tablón y Morolica por el BCE, o sea, porque es posible hacerlo, es mucho dinero, son 5 millones de dólares que el banco está poniendo, que no son deuda para el Estado. Si los estudios, el diseño no son buenos, el Estado dice no los quiero,
Ahí terminó y el gobierno no nos debe nada. Si hay un préstamo, entonces se lo vamos a cobrar el préstamo, pero si no hay, eso no, o sea, el BCE absorbe la pérdida y nos quedamos con los estudios nosotros. Pero el tema es que al final, ¿verdad? Lo que hace que yo creo, ¿verdad? Que la señora presidenta me hizo el honor de ir a inaugurar el nuevo salón magno del banco, un salón para tener eventos regionales, demostró, ¿verdad? El agradecimiento, que yo le agradezco mucho, donde ella dijo, qué bueno saber que tenemos un banco así de fuerte aquí en Honduras y que lo dirige un hondureño. O sea, ese cambio, como usted dice, ese cambio de actitud, refleja un poco pues el trabajo, o sea, el resultado, ¿verdad? No hablar bonito, sino que cuáles son los resultados que a mí me trae ese banco. Entonces creo que Honduras, de parte nuestra, bajo la presidenta Xiomara Castro, no obtuvo más que apoyo en temas energéticos, en temas de represa, que son temas que son muy cercanos a ellas, temas de educación, temas de vacunación, porque todavía le agarró una parte de vacunas. Y el BCE ha sido realmente, si no el banco que ha financiado ese tipo de actividad, ha sido el banco que lidera, ¿verdad? No solamente al gobierno, sino al sector privado, a MIPYMES. Estamos apoyando instituciones que uno dice no tienen esperanza, como Banadesa, ¿verdad? Y ahí está, se aprobó un préstamo para Banadesa, para crédito solidario, para los agricultores. Pero precisamente es porque tenemos las garantías para que estos préstamos funcionen. Y esto ahí sí nos había quedado en el tintero, ¿no? Y es cierto de que están haciendo barrida con todos los directores o personal que usted nombró y que los nombró de dedo, dicen. A ver, primero que todo, yo vengo a Banco Mundial, como les digo, y creo que hay una muy linda costumbre. Todos los trabajos se entran por concurso, por competencia. Y de hecho, yo no soy parte del comité evaluador de esos cargos. A mí me dan el resultado de las evaluaciones. Todas las personas que de hecho, que fueron despedidas, no todas, pero o sea, al nivel de los puestos más altos, fueron personas de carrera que venían de 20 años de carrera dentro del banco. Uno de ellos, espectacular, fue hasta mesero en el Country Club para financiar su educación en la Universidad Autónoma de Honduras y llegó a ser gerente financiero. Otro es el jefe de recursos humanos, el jefe de recursos de oficina ambiental y social, gente que viene, como dicen, de abajo, ¿verdad? Y ha logrado triunfar por su capacidad. Hizo carrera ahí. Hicieron carrera en el banco, pero lo que yo denuncié en su momento es que sí fue una separación quirúrgica de personas que de alguna manera, otras personas, porque la señora Ana Gisela, yo nunca pude conversar con ella se negó a hablar conmigo. En esa transición no hubo transición. Le digo yo, pero esto no lo hace, pero ni un alcalde de cualquier lugar, sí. O sea, ¿cómo no un banco AA que tiene 17 mil millones de dólares de cartera? Eso es inaudito. Entonces, obviamente, sí hay una intención, una contrarreforma, ¿verdad? De retroceder muchas cosas que incomodaron a muchos, ¿verdad? Pero al final yo creo que la historia tiene que ser la que juzgue, ¿verdad? Si los cambios que yo impulsé fueron buenos. Muchos de ellos, como digo, no inventé el agua caliente. Muchos de los cambios que yo traje al banco, los traje al Banco Mundial, que tiene una experiencia global de muchos años. Y eso ha hecho que el banco, hoy por hoy, como le digo, sea un banco reconocido. Para mí mi sorpresa es que yo he viajé mucho a Australia, a ¿cómo se llama? A Taiwán, a Hong Kong, a Singapur, y sabían que era BCE. Y algo común que me dijeron todos ellos es increíble, me dicen, e imposible, me dice, que una institución tenga 18 incrementos de calificación de riesgo en 20 años. Entonces, obviamente no lo hice solo yo, básicamente uno puede ver que hubo una reforma en el año 2000 donde el presidente, que paz descanse, ¿verdad? Harry Brottingham inició, que la siguió Nick Richfield y que yo continué. Entonces yo espero que esto no sea el final de esa reforma de mejorar la calificación del banco. Inclusive ha habido quejas de que el banco gasta mucho, lo cual es un absurdo. Es transparente, ahí está el presupuesto, no gastamos muchísimo. O sea, de hecho, cuando comparamos con otros bancos, tenemos un costo operacional muy bajo y tiene que ver, y esto es algo que me encanta contar,
que la sede está en Honduras por una razón. Era el país más pobre de Centroamérica. Entonces el costo de hacer negocio en Honduras es el más bajo de toda Centroamérica. Por eso está aquí. Y por eso tiene sentido. Y eso fue algo que don Jorge Hueso Arias en su momento abogó y ganó esa batalla para que la sede estuviera en Honduras. Entonces, nuevamente, no, yo no puse dedo a nadie. O sea, quizás solo a mi asesor, que ese sí, ni la vio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El segundo día lo cortaron. Pero mi conductor, un control de carrera, yo no lo contraté, a mí me lo asignaron y lo despiden. Y yo digo, ¿cómo me piden un conductor? O lo reasignan, pero no lo despiden. Alguien que había estado 20 años en el banco. Pero para mí eso refleja un poco... ¿El sectarismo? Sectarismo, ¿verdad? Porque sectarismo. el hecho de que no haya un paso de transición también, eso no, es grave. Es grave, ¿no? Es grave para un banco tan serio como es el BESIE, y eso se lo hice saber a los señores directores. Es más, o sea, yo estoy seguro que han visto en los titulares, mi pasivo laboral se estaba condicionando a la ley Mordaza. Le digo, ¿a nombre de qué? Le digo, o sea, ¿Y le han montado auditoría, doctor? Claro, cada año hay una auditoría interna, externa, y hay para eventos, y me han hecho la vida, como dicen, a palitos, pero no hay nada. O sea, realmente el presidente de un banco como el BESIE dirige, pero quien aprueba es el directorio, tiene la responsabilidad final del directorio de las acciones. Y no hay un evento, o sea, yo reto a la audiencia que diga qué proyecto que financió el BESIE estuvo involucrado en corrupción. Ninguno, porque realmente hicimos un esfuerzo muy fuerte para asegurarnos de que los proyectos fueran para lo que se había destinado y no para otras cosas. Digamos, uno de los proyectos que fue muy controversial fue un proyecto que después de ETA y IOTA se dio un bono para los afectados por ETA y IOTA. Y lastimosamente la política ya comenzaba y ese proyecto no se ejecutó nunca. Ya cuando, ¿Y los fondos qué pasó? Entonces, justo en noviembre de la elección, lograron organizarse y se pidió un desembolso como de $20 millones. Y me acuerdo que me preguntan, y le digo, ¿por qué me preguntan a mí? O sea, ¿se cumple o no se cumple para el contrato? Y si se cumple, pues démoslo. Y se hizo 2 auditorías de esos recursos, y hay un listado de personas, no hay ONGs involucradas. Como digo, se hicieron 2 auditorías, y en las 2 auditorías salió que ese dinero se usó para el fin adecuado, y de hecho no se canceló ese proyecto, sino que ahora se unió al programa de Red Solidaria que dirige, que inició pues la presidenta Xiomara Castro, ¿verdad?, cuando ella era la primera dama. Así que creo que hay mucha mala información. Hoy por hoy, yo por ejemplo no puedo poner un pie en el BESIE, lo cual me parece un absurdo. ¿Me prohibieron? Sí, que tengo prohibido entrar al banco. Les digo, yo pareciera que yo me he robado dinero, o sea, no sé qué quieren. Y por eso yo salí a los medios, digo, lo que ustedes están proponiendo es un absurdo de marca mayor. Páguenme, déjenme ir, y todavía me tienen una retención porque el directorio... ¿Cuántas auditorías le han montado? Muchas ya han salido limpias, y ese ha sido el motivo de molestia, ¿verdad? Porque ellos creen que hay alguna mano escondida. Y de hecho, algo interesante es que el BESIE, yo creo que eso la gente no lo entiende, los ministros son los gobernadores, son la autoridad máxima del banco, y ellos son los que eligen al presidente y eligen a los directores. Entonces las autoridades que me hacen a mí después se elevan a los gobernadores, que son los que deciden si hay algo malo o no. Y han habido muchos intentos de llevar cosas a los gobernadores, y los gobernadores dicen, no hay nada, sigamos trabajando, pónganse a trabajar todos. Y así que no hay nada. O sea, yo realmente sí creo, ¿verdad?, que esta nueva administración ha estado muy mal aconsejada. Espero que rectifiquen, porque al final Centroamérica pierde si el BESIE no es una entidad fuerte, creíble, con valores, ¿verdad?, que viviendo sus valores éticos. Pues, sí, como les decía yo, ¿qué reputación va a tener el banco si no le paga a sus empleados que ha retirado por X motivo, que va a pagar los bonos que ha comprado en mercados internacionales? Eso es un riesgo enorme. Sí. Entonces, al final pagaron, ¿verdad? Pero no solo a mí, a todos los 13 empleados que fueron separados. Sí, ahora bien, fíjese que yo tengo una interrogante, pero también me la va a responder ya al cierre, porque la parte geopolítica en el sentido de que Taiwán, socio extrarregional del banco, con votos, ¿no?
finalmente había una candidatura de Hugo Noé Pino también. Se dice que Taiwán no vota por el doctor Hugo Noé Pino, pero vota por un costarricense que también acortó relaciones con Taiwán. O sea, esa parte no la logro hilvanar. Si Costa Rica también había cortado relaciones con Taiwán, ahí la lógica, lo que me dice a mí, es que en todo caso quien debió haber sido electo era el guatemalteco, porque Guatemala todavía mantiene relaciones con Taiwán. ¿Qué tanto peso tuvo ese voto de Taiwán para que no fuera el doctor Hugo Noé Pino? Al retorno. Interesante diálogo esta tarde con el doctor Dante Mossi, expresidente ejecutivo del BESIE. No puede poner un pie, dice, en el Banco Centroamericano, que le pertenece a todo Centroamérica. Bueno, parece que dejó más detractores que le han estado haciendo un tanto imposible que su vida, con tantas auditorías que dice que ya está cansado de tantas auditorías y al final no sale, no andan buscando a saber qué es lo que andan buscando realmente. O es que pagan todas esas auditorías, de repente será negocio estar montando auditorías, porque si no aparece nada, es por algo ha de ser. Pero con esta última interrogante, o no tengo la buena información, que de repente sí Taiwán votó por Guatemala, pero la abstención de algunos países permitió que ascendiera a la costarricense en la presidencia. No, muchas gracias. Mira, la verdad es que la Asamblea de Gobernadores es la que vota, sí, y tiene un peso accionario cada país. Como yo no fui invitado a la Asamblea de Gobernadores, que también es una cosa extrañísima. Guatemala me bloqueó. ¿Y por qué tanto? Pues no sé, pero es que yo no sé qué les hice a los guatemaltecos, ¿sí? Pero bueno, sí sé, y él le cuento por qué. Obviamente el candidato de Guatemala es el vicepresidente y él trabajó tras mis espaldas, obviamente en una campaña sucia, oscura, para ganar mérito tratando de contraponer su hoja de vida con la mía. Obviamente no funcionó, de tal manera que Guatemala solo tuvo 2 votos, el de Guatemala y el de Taiwán. Honduras y Cuba se abstuvieron y el resto de países apoyaron abiertamente a Costa Rica. Pero la verdad es, la geopolítica es algo, como les digo somos tomadores de decisiones de los países. Hay que respetar la soberanía de cada país, de quién quiere ser socio de un país u otro. Si usted me pregunta qué disparó todo, sí, en efecto yo creo que el cambio de decisión de Honduras generó esa falta de apoyo de Taiwán a Honduras en general, ¿verdad? Taiwán ha sido un socio extraordinariamente poderoso, o sea, es el socio individual más grande que tiene el BESIE, tiene más capital accionario que un país fundador de Centroamérica, pesa mucho su decisión. Y ese peso de Taiwán, más el peso de Corea, más el peso de los 4 países fundadores, me permitió a mí tener una gobernanza del banco. La verdad es que con el cambio de Honduras, porque igual en el proceso cambió Nicaragua también con Taiwán, eso no me generó tanto ruido, pero sí me generó mucho ruido cuando Honduras cambió, pues ya solo queda Guatemala, de los países fundadores, aliado con Taiwán. Entonces, esa pérdida de gobernanza corporativa en el banco, en mayo de este año, fue lo que generó realmente la pugna. Y yo aclaro, no fue que a mí no me reeligieron. Yo opté por no someterme a la reelección. Les dije, miren, ¿saben qué? Llévense su banco, yo no quiero concursar. Porque realmente no se puede gobernar un banco donde tengo ataques constantes de Guatemala y de Costa Rica. Y 3 fundadores que se van a cansar de estar defendiéndome. Y hubo una reunión posterior, y eso quizás no lo sabe mucha gente de los países fundadores de Centroamérica, donde tomaron la decisión de pedirme que no me fuera antes de la fecha,
que yo tenía que irme el 30 de noviembre. Tenía que cumplir mi periodo, porque yo realmente me quería ir. O sea, ¿por qué voy a estar acá? Donde no me quieren. O sea, definitivamente no tenía los votos necesarios para hacer lo que te quería hacer. Entonces, quédate antes hasta el final. Y eso fue lo que hice. A pesar que Guatemala en mayo tuvo un intento fallido, ¿verdad? Por sacarme en mayo. Y luego cuando eligieron a la nueva presidenta, también Costa Rica intentó hacer lo mismo. Y nuevamente ahí Honduras jugó un papel muy importante. Les dijo, no sean absurdos. O sea, esta es una institución seria, respetemos las instituciones. Y nosotros como gobernadores tenemos la responsabilidad de defender esa institucionalidad. Y se logró. Entonces yo creo que al final, nuevamente, o sea, un poco, yo quiero realmente cerrar, como dicen, mi ciclo, ¿verdad? Mejoré mucho el banco, mejoré su calificación de riesgo. Es la institución mejor calificada de América Latina, que no tiene Estados Unidos como socio. Es la mejor, no hay otro. No está en Chile, no está en Argentina, no está en México, está en Honduras. Y es el BCE, y eso fue debido a mi entrada. Se duplicó el tamaño de la cartera. Como le digo, nosotros esperamos que nos lleguen a pedir préstamos. Cuando yo entré en la cartera, $8 mil millones, hoy son casi $17 mil millones. Entonces, ese tipo de cambio, ¿verdad?, que el banco ha tenido no es trivial, no es casual, sino ha sido porque logré traer experiencia del Banco Mundial al Banco Centroamericano, y eso hizo que fuera un banco mejor. ¿Por qué tanto detractor, doctor? Yo creo que hay temor a lo desconocido, pongámoslo de esta manera, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera muchas personas se volvieron incómodas con la visibilidad que el banco estaba teniendo. Y como les digo, para mí la visibilidad del banco no es la mía, a título personal, sino es la visibilidad de Centroamérica, que la logramos. O sea, yo justo antes de irme, tuve una visita al fondo del OPEP y nos dijeron que queremos financiar los hospitales de Honduras. Y ya era muy tarde porque ya estaba preparado el financiamiento, pero lo que le quiero decir es que esa visibilidad nos traía beneficios, ¿verdad? Y, o sea, eso nunca ha sido un gasto, ha sido una inversión. Y el banco no es un banco que gasta como país petrolero, como decía un director por Costa Rica. Es más bien un banco que cuida mucho sus fondos y que hace que la efectividad de esos fondos sea bastante elevada. ¿Actualmente a qué se dedica Dante Mossi? Yo ahora estoy descansando, estoy poniendo mi casa en orden. Lastimosamente, en el 2020 fue un año muy malo para mí. No solamente me enfermé del COVID, casi me muero, sino que también falleció mi padre, y entonces estoy ordenando aún esos asuntos familiares que quedaron pendientes desde la pandemia. Pero mi plan hacia adelante, y tengo un camino que escoger, ¿verdad? Y realmente tengo que escoger si deseo trabajar en Estados Unidos, donde dejé mi carrera por venir al BCE, continuar allá, o quedarme en Honduras haciendo algo interesante. Pero yo le veo más con ganas de irse, doctor. No son ganas, es realmente quiero hacer algo distinto. Creo que el BCE me dio una visión de Centroamérica que no la tenía. O sea, aprendí muchísimo, tengo que reconocer. Creo que mi valor agregado es en lo que conozco de Centroamérica. Pero sí piensa emigrar, entonces. No he decidido eso todavía. No lo ha decidido todavía. Todavía no. Pero no lo descarta. No lo descarto. Cuéntenos, doctor, realmente en Honduras, ¿cómo quedó? O sea, ¿qué proyectos quedaron? ¿Y qué proyectos le generó mayor satisfacción? Mire, para mí que hay un par de proyectos que a mí me encantan, y ojalá, ¿cómo se llama? Todo funcione bien. La represa de Morolica, me parece que es una promesa vieja, ¿verdad? De la época del presidente Flores, cuando se perdió la ciudad de Morolica, la ciudad víctima, ¿verdad?, de la crecida del río Choluteca, con el huracán Mitch. Entonces yo creo que eso es un compromiso de país, que yo me siento parte de él, porque yo era parte del gobierno en ese momento. Y ojalá lo llevemos realmente a concreción, ¿verdad? Se puede licitar. Es más, nosotros le propusimos a la ministra de Hacienda que no hiciéramos una deuda, sino que hagamos una operación de arrendamiento donde el BCE sea el dueño de la obra y se la estemos arrendando al ENE por 20 años, 25 años, para que la deuda no la tome Honduras, sino que la tome el BCE y nos la paguen, y eventualmente al final pues pasa a la propiedad de Honduras. Para mí ese es un proyecto
que se lo debemos a Honduras. Pero también hay proyectos que son importantes, pequeños, digamos. Yo soy residente de Tegucigalpa. La salida del sur creo que es una obligación moral. Es un desastre, definitivamente. Yo quiero desearle energía positiva. Y quedó eso activado, ¿eh? Quedó activado al señor alcalde y al señor ministro de la CID que por favor completen ese proyecto, hace que Tegucigalpa sea más competitiva. Me enorgullece mucho haber estado detrás de la concreción del canal seco. Ahora eso realmente nos hace un país mucho más competitivo. Puerto Cortés, ¿verdad? O sea, ¿y el interoceánico? Sí, eso está funcionando. Bueno, quedó Amapala pendiente, pero igual yo creo que va a haber que volver a retomar el tema. O sea, en el Pacífico no hay puertos de aguas profundas y el potencial de Amapala sigue siendo un potencial que tenemos que caerle. Y puede hacerse a través del BESIE. O sea, toquen la puerta y busquen formas de que el BESIE pueda atender esa necesidad. Voy a decir algo que no sé, pero ojalá que estos detractores no solo sean contra la Antemos y que no vayan a ser contra el país tampoco, porque realmente aquí vamos a perder todos. Pero, no, mire, yo lo que le puedo decir, creo que en estos 5 años logré acercarme mucho a los medios. Y créame, les dije a ellos, yo no me voy a quedar callado si miro una tontera que se esté llevando a cabo. Yo voy a ser parte de donde esté, va a tener que denunciarlo. Van a tener que aguantarme y yo agradezco el apoyo de los medios para que la ciudadanía realmente reaccione y si hay algo que se está haciendo mal. Yo espero pues que esta nueva administración haga los correctivos, ¿verdad? O sea, nadie es perfecto, definitivamente pueden haber mejoras. Y ojalá que las hagan, pero que sean mejoras y que no vengan en contra de ningún Estado miembro. Muchas gracias, doctor, por haber compartido su experiencia aquí con nosotros, aquí en Analistas de la Noticia a través de ICN. Hasta aquí, Analistas de la Noticia. Buenas tardes. Buenas tardes.